Muchos padres, ante la ansiedad que el tema les produce de hablar de sexo con sus hijos, justifican su incapacidad de hablar de sexualidad, afirmando que hay cosas que se aprenden solas o que no necesitan explicación. Si no puedes explicar la sexualidad claramente, ponte un condón, hazte un nudo en el pene, ponte una espina de acacia en la vagina, pero no tengas hijos. ¿Qué, cómo, a qué edad y con quién se debe hablar de sexo? Son preguntas que constantemente se hacen los padres de familia en una forma angustiosa e insalvable. Los papás que todavía ingenuamente creen que sus hijos son vírgenes mentales hasta los 18 años, están muy equivocados. Es necesario partir de la idea de que son precisamente los padres y los profesionales de la enseñanza los primeros que han de tener comprensión y conocimientos exactos sobre estos temas. Yo creo que pues debe existir desde la primaria. Los niños empiezan a hacer preguntas de que mami, ¿qué es esto que yo tengo y que no tiene mi hermanita? ¿Por qué a mí me cuelga este pellejito? ¿Qué sé yo, no? En el programa de hoy, papás, háblenme de sexo. Dejar la ciudad detrás de sus laberintos interiores. Un juego de sonrisas, devorándose el uno al otro como una cadena de espejos. El despertar de las conciencias. Versos de Darío Galicia, El despertar de la conciencia. Esta es la exposición infantil de los talleres de artes plásticas y modelado, titulado La ciudad en el Museo Universitario del Chopo. Con esto podemos decir que en las ciudades los padres todavía tienen miedos y prejuicios para hablarles de sexo a sus niños. Veamos. ¿Tú cómo recibiste la educación sexual? Desde muy pequeña, ¿eh? Eso es algo que mi madre siempre nos inculcó. Pues muy poco, porque mis padres casi no me enseñaban muchas cosas porque les daba pena. Pues sí, tuve una educación sexual abierta, con mis padres y en la escuela. A nosotros nos dijeron claramente, las cosas son así, ustedes las toman o las dejan. En la práctica. Comunícate con tu hija, siéntate a platicar mucho con ella. Vive al lado de ella intensamente sus cambios físicos y emocionales de acuerdo a cada edad. Sé segura, recuerda que de tu seguridad depende que el crecimiento de ella también sea con seguridad en cada etapa de la vida. El objetivo del taller para preescolares es brindarle herramientas y elementos a los niños y a las niñas de 4 años a 6 años para que adquieran conocimiento y formación sobre sexualidad. Conocen partes de su cuerpo, trabajamos expresión de sentimientos, emociones, modelaje con plastilina. Yo me acuerdo cuando Juliancito, mi hijo llegó a preguntarme, oye, mamita, ¿cómo se masturba uno? Me quedé y dije, ahora cómo. Entonces, no estaba yo tan vieja como ahora, ojalá hubiera estado tan vieja como ahora, entonces le hubiera dicho, a ver, vamos a sentarnos, vamos a hacer ejercicio, a ver, get your 5 fingers here, ¿ok? Agarra tu manita y la mano amiga. Lo hubiera hecho hoy día con más serenidad, ¿no? Supongo. Solo prevenir a las chicas, pero no enseñarle que es lo máximo de la vida, que todo gira alrededor del sexo. Cada vez que un papá o una mamá le dice a la niña o al niño no te toques, tus órganos sexuales son sucios o lo que sea, está dando educación de la sexualidad. Cada vez que en vez de llamar al pene pene, que llamar a la vulva vulva, le ponemos nombrecitos como colita, pajarito, etcétera, estamos dando educación de la sexualidad. Nunca, que yo recuerde, tuve una orientación sexual por parte de mis padres.
No, pues es básica, ¿no? Para que tengan una vida sexual plena, para que se sepan cuidar, para que sepan lo que es un condón, para que sepan a qué enfermedades se pueden exponer. El día de hoy he preparado unas deliciosas botanas que le ayudarán a tocar esos temas y a suavizar un poco esa atmósfera que se puede crear. Por aquí tengo unos deliciosos dedos de queso, crujientes, calientitos, suavecitos. Y por acá tengo la juliana de calabaza fresca con calamares fritos. Y por aquí tengo hot wings, sí, alitas picantes con unos aros de cebolla. Y por supuesto, la botana que no debe faltar nunca, las papas francesas. Con un poco de picante, porque el picante de la conversación se la pondrán sus hijos. El comprometerme a esas pláticas, etcétera, va a hacer que la vida de mi hijo sea mucho mejor. A todos los mitos que yo llevo arrastrando, a todas las irrealidades y todos los complejos que yo llevé a mi pareja, etcétera. Yo pienso que la educación sexual en esta época es una necesidad de sobrevivencia. Hola, tengo 6 años y llamo para felicitar el programa de Sexo Diario. Cada vez que veo el programa aprendo algo nuevo y me ha ayudado a planear una sexualidad placentera y a ejercerla sin tabús ni mitos. Aparte de que puedo comprender varias cosas que jamás alguien me las había dicho. Todo esto gracias a ustedes. Si yo dejo el instinto libre y no lo educo, ese sí es un monstruo. Educar al instinto nunca puede ser un enemigo de la cultura. Si yo educo mi sexualidad, significa que sé para qué sirve, cuándo sirve, cómo sirve y si la pongo al servicio de lo que yo pretendo. Si no lo conozco y me invade la hormona y quiero frotarme, lo haré con el primero que venga y no sabré si acabo embarazada, muerta, de chancros sifilíticos o rellena de ladillas y me rasco hasta la muerte o muerta definitivamente con el VIH. Solo los grupos dominadores, los grupos que someten, los grupos que tratan de mantenerte ignorante para que trabajes a su servicio, esos grupos peligrosos tratan de que no tengas cultura sexual, porque cuanto más ignorante, cuanto más imbécil seas, mejor me obedeces. Si un grupo social le tiene miedo a la cultura, es que me está utilizando. ¿En dónde empieza el problema? Seguramente empieza con los padres, los adultos, que no hemos tenido nosotros mismos una educación completa, informada, seria sobre los temas de sexualidad. Estará bien decirlo, pero me imagino que ese es acelerarles el sexo. Es muy importante hablar con los niños con la verdad, por más sencilla que sea, no andarle dando vueltas. Hay que hablar claramente, por ejemplo, de los genitales, en todas sus palabras, y tienen un nombre correcto, no peyorativo. No se puede hablar del pilín o de la paloma. Es importante saber que se trata del pene o de la vulva y de la vagina. Es absurdo que a los niños se les oculte, se les siga ocultando o se les mienta o se les disfrace su sexualidad. Una de las recomendaciones más importantes es justamente el hablar con los niños. Recomendaciones para los padres y los maestros. Porque si con ellos no consiguen la información fidedigna, exacta, ellos van a buscarla por otro lado. ¿Cómo nací? ¿Cuál es mi principio? Pregunté un día a mis padres. Tu principio somos nosotros dos. Nos unimos por amor, de nuestra comunidad naciste tú. Quiero decir que nosotros dos estamos unidos en ti. Tú eres la expresión sensible y tangible de nuestra unión. Eres parte de nosotros mismos. Desde que tu mamá y yo nos conocimos y empezamos a tratarnos, ya pensábamos en ti. Eras nuestra ilusión, nuestra esperanza, expresión de nuestro amor, y eso hizo que cada uno de nosotros diera algo de sí para que existieras. Para sentarte a platicar con tu hijo o hija acerca de sus dudas sobre su sexualidad, te voy a recomendar una bebida que no tiene alcohol. Se llama Sex Speech. En español, háblame de sexo. Y vamos a comenzar con hielo.
la dulzura del jugo de piña, lo fresco del jugo de naranja, una cucharadita de trozos de piña para darle textura, agua mineral, y helado de limón. Porque a fin de cuentas, ¿a qué niño no le gusta el helado? Sex speech, para que hables con tus hijos. Definitivamente debe existir una educación sexual y sobre todo en los países latinos y hablando de México, rigurosamente se necesita. ¿Por qué? Porque desconocemos muchísimas cosas de nosotros mismos y por lo tanto también del sexo opuesto. Entonces no sabemos ni cómo guiarlas, ni cómo cuidarnos, ni cómo protegernos, ni cómo disfrutar más de nosotros, de nuestro cuerpo. El abuso sexual infantil, las violaciones de niñas y de niños que se pueden dar desde el preescolar o antes, en la primaria y en la secundaria, se dan precisamente porque los padres no hablan con sus hijos. Se dan porque les han educado diciéndoles que la sexualidad es algo sucio, que de eso no se habla, etc. En cambio, una familia, un padre, una madre, que habla con sus hijos abiertamente, que contesta sus preguntas, que sabe inculcar en sus hijos que la sexualidad es tan natural como el respirar, como el ir al baño, cualquier otra cosa, propicia que sus hijas y sus hijos hablen con ellos cuando les suceda algo. En mi caso, respecto a mi abuso sexual, bueno, en aquellas épocas, te estoy hablando de los 50, fines de los 40, principios de los 50, evidentemente el sexo no existía, o sea, nadie hablaba de sexo, ni los adultos. Yo creo que ni los adultos sabían de lo que se trataba la sexualidad humana, ni nada de eso, ¿no? En mi caso fue un tío. No olvidemos que el abuso sexual viene en muchas ocasiones de dentro de la familia. Entonces yo sí siento que tiene que haber una persona, por lo menos en la familia, que haya sido capaz de crear con ese niño o esa niña un lazo de confianza a prueba de todo. Es muy importante que la madre le crea al niño o a la niña abusado sexualmente, porque una de las cosas que más dañan al pequeño o a la pequeña es que además de ser abusado, sea invalidado. Hablar de sexualidad a niños y niñas puede ser de las cosas más difíciles para mamá y para papá. Y todo esto es por la actitud que tenemos hacia la sexualidad. Nos dijeron que es un tema así como tabú, misterioso. Y entonces si esa es mi idea de sexualidad, pues eso es lo que transmito a mis hijos. Les recomiendo que se informe antes de hablar a los hijos. La sexualidad de los niños la viven muy natural, la viven muy diferente. La primera pregunta que puede tener un niño o una niña es ¿por qué somos niños y niñas? ¿Se imagina qué raro? Si tenemos dos chiquitos con pañal y se voltean a ver y los dos les gusta pintar, jugar a los cubos y demás, pues ¿cuál es la diferencia? Entonces sí hay que hablar de estos temas, sí hay que decirle por su nombre a las cosas. Le voy a dar un tip, si le cuesta trabajo decirle por su nombre, se vale poner un apodo siempre y cuando aclare que es un apodo. ¿Por qué? Porque lo más importante es la actitud. Y si decirle pene y vulva lo pone tenso, eso es lo que va a transmitir. La mayoría de la gente ni siquiera se acuerda qué le dijeron sus papás, pero la cara del papá, de la mamá, del maestro, de la maestra, a nadie se le olvida. Entonces cualquier cosa que ayude a la actitud, tómela. Hay recursos, hay libros, hay videos, hay apoyo. Siempre trate de confirmar la información. A veces damos por hecho que ya le dije, ya le leí, entonces ya me voy. Y a veces los niños ni siquiera le entendieron. Cuénteselo como cuento. Les recomiendo que no diga mentiras porque después los niños creen que hasta para el amor le va a mentir. Importantísima la educación sexual para niños, especialmente en esta época, donde se trata de la vida y de la muerte y no se trata de apapachar ningún prejuicio. Las culturas primitivas, y si no, pregúntale a la abuela a qué horas fue el primer encuentro. Vas a ver, cuanto más primitiva es una cultura, confunde la primera menstruación con el ser mujer o con el tener pareja. Te casan tempranamente, fornicas tempranamente.
Cuando hay cultura, cuando hay educación sexual, sabes que tienes un lujo llamado juventud, un regalo de las culturas avanzadas que es de 10 años, ni más ni menos. No hay cultura primitiva a la que le regalen 10 años para pensarte entre qué me anda y con quién me anda. Este es un lujo recién adquirido, llamado sexo joven. Si no existe esto, desde que se te para el pene por primera vez en una mañana, te obligan a encontrar vieja que te lo aguante. El iniciador del niño o del recién puber eran precisamente los amigos. Y antes se relacionaba maliciosamente la cuestión del sexo. De la palabra malicia viene la palabra maleza, ¿verdad? Que es la parte que pudiéramos decir que embaraza el desarrollo normal de las plantas. Pues precisamente esa malicia es lo que hay que quitar en la educación sexual para que el desarrollo armónico del niño se haga tomando el sexo en sus verdaderas dimensiones. Tengo una anécdota de una mamá que dice que en una ocasión ella llegó del kinder, se puso en la cocina a ver algo de la comida y desde la ventanita alcanzaba a ver a su niña de preescolar jugándose sus genitales. Es muy común que si un niño pequeño se toca los genitales a una niña, le den un manazo diciendo que es un cochino, cuando el papá o la mamá que le está dando ese manazo también de chiquito se tocó los genitales. Mijita, es que si te sigues tocando con tus manos, te van a oler feo. Y la niña le dice, no mami, mi vulva no huele feo. Y si me huele feo, me vuelvo a lavar las manos. Entonces, justamente desde ahí, no solo hablar de ello, sino incluso hay veces que no hay que hablar, simplemente hay que respetar la intimidad de los niños. Me da muchísimo gusto que existan estos programas, precisamente en 11 TV, un programa que, atrae a muchos adolescentes. Y precisamente quería pedirles eso, que abarcaran un poquito más del tema de la sexualidad en los adolescentes. Bueno, el libro ¿Cómo llegamos al mundo? Surge porque al dedicarnos a dar cursos de educación sexual a padres, que somos instructoras de educación sexual, nos dimos cuenta que existía mucha angustia por parte de las mamás de cómo hablar con los hijos acerca de lo que es básicamente una relación sexual. Desde que nosotros empezamos a dar cursos ahora, sí hemos visto cómo los papás cada vez se interesan y se preocupan más por este tema, pero lo que les cuesta más trabajo es encontrar las palabras adecuadas. No saben cómo empezar. Para el tema Papás, háblenme de sexo, les recomendamos el libro ¿Cómo llegamos al mundo? Cuaderno de dibujo de Adriana y Maite Torres. Editorial Panorama. ¿Cómo llegamos al mundo? Además de ser un material interesante y divertido para niños, es una herramienta de apoyo para padres y maestros en la tarea de la educación sexual. Contiene una explicación clara y sencilla del proceso de la reproducción y embarazo. Su objetivo es abrir canales de comunicación entre niños y adultos, fomentando valores que les permitan ver la sexualidad desde una perspectiva natural y sana. ¿Cómo llegamos al mundo? De Adriana y Maite Torres. Editorial Panorama. La educación sexual para niños debe ser divertido, debe ser contacto, debe ser gracioso y lleno de fantasía. Didácticamente es algo práctico, es algo bueno, porque el niño no nada más lee, los niños a esa edad les da mucha flojera leer. Entonces, con muy pocas palabras, con términos muy sencillos, son párrafos muy cortos que el niño lee, después puede colorear, entonces lo que lee lo está reafirmando. Y vivir diario, que si alguien te vio desnudo, entró el hijo y estabas desnuda, te estabas bañando, no haces un show, que si hizo alguna pregunta de por qué esto es diferente a esto otro, contestas, no te quedas callado, estás abriendo puertas a que cuando llegue el momento en el que quieran hacer otro tipo de preguntas, te las hagan a ti. ¿De qué manera tú le darías la educación sexual a tus hijos? Confianza. Yo creo que la base primordial es la confianza. Hacerles una mente más abierta, ¿no? Sin que decir, ay, ¿cómo le voy a decir esto a mi hijo? ¿No? O sea, decirles todo como es y cómo se llama, ¿no? Comenzaría hablando, no sé, desde su reproducción, o sea, desde su crecimiento sexual, tanto física como emocionalmente.
los papás y las mamás tienen que convivir con los niños y las niñas y de esta manera como ponernos en común, en un lenguaje común de lo que estamos trabajando en los talleres de sexualidad y aprendan lo que los niños aprendieron en el taller y puedan darle continuidad en su casa. Estamos en el Instituto Mexicano de Sexología, que está en la colonia Roma. En este instituto damos talleres para niños y niñas preescolares, niños y niñas en edad escolar. Yo creo que los padres deben de comprometerse a eso y no solamente decir, ve a la escuela, que te lo digan y ahí tú te las arreglas. Se tiene como tabú, te decía al principio, todo lo que sea sexo en nuestros países y desgraciadamente por eso es que a veces suceden muchas cosas que no deben suceder, como las niñitas que se embarazan a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque desconocen cómo cuidarse o desconocen simplemente que no deben tener sexo por tener sexo. Finalmente mi mensaje es que te animes. Platica con tu hija que va a salir de tu ginecólogo, de tu amigo. Al regreso, platica con ella la experiencia sin darle detalles. Recuerda que lo debes de hacer con seguridad. De eso depende que más adelante, cuando ella pase su primera experiencia, también lo haga con naturalidad. El niño tiene instinto sexual. No pienses que no. Eso es un error. Nada más, dile, en vez de negarlo, ignorarlo, cuándo, cómo, dónde y con quién. El sexo sano está ahí, merece ser educado. Y educado es la misma promesa. Yo te doy recompensa, te doy placer, pero aprende a usarlo y a usarlo bien. Poco hace falta explicar a los hijos, ay mira, hice de a perrito, la postura del misionero, mamá tuvo 4 orgasmos y yo sufrí eyaculación precoz. No, no es preciso. Pero tampoco ocultar esto. Cuando nos planteamos qué decir a los hijos, yo no sé por qué no nos planteamos esto frente a la comida o frente a la pipí, a la popó. Estamos mal de la cabeza como madres y como padres si no explicamos que el sexo es un elemento gozoso, maravilloso, productivo, reproductivo o nefasto y mortal. Es bien importante que los niños tengan plena conciencia de sus genitales para que no permitan jamás que nadie, ni en la escuela, ni en su casa, ni en la iglesia, porque desgraciadamente hemos visto casos tremendos, se pueda dar el caso de abuso sexual a un niño que lo puede traumar para toda su vida. Y recuerda, di sí al amor y al sexo seguro y no a la violencia. Los padres, las madres debieran desde que nacen los niños empezar a hablar con las palabras adecuadas de sus genitales. Por ejemplo, si es una niña, decir mi amor, en este momento te estoy bañando tu vulva, te estoy secando, o mira mi amor, te estoy poniendo cremita en tu pene. Y muchos padres, madres de familia dicen, pero ni entiende. Y les digo, no, si es para que entiendas tú. No resistí a la idea de mirarte entera. Tiré la culpa al zafacón por vez primera. Frente a mi cuarto, el tuyo sin cortina puesta. La persiana abierta, yo te vi tan fresca. Si fuera aquí más que ver, yo podría morder cada hebra de tu senda. Si fuera aquí más que ver, yo podría lamer los vellos de tus pertenencias. Goteaba tu